El sol de la mañana se filtraba suavemente por los ventanales de mi apartamento, bañando con un resplandor dorado el parquet de roble y las orquídeas que adornaban la mesa de centro. No era un día cualquiera. Una sensación de plenitud burbujeaba en mi pecho, una dulzura embriagadora que se había anidado allí durante meses y que, esta noche, alcanzaría su cenit. Mi vida, en los últimos años, se había desplegado como una partitura perfectamente orquestada, cada nota en su lugar, cada crescendo llevando a una armonía más rica. Había trabajado incansablemente para construir mi carrera, mi refugio, mi fortaleza, y por fin cosechaba los frutos de cada sacrificio. Alejandro, mi puerto seguro, mi cómplice silencioso, ya estaba en la cocina, el aroma a café recién hecho flotando por el aire. Su risa, grave y afectuosa, era la melodía que siempre me despertaba con una sonrisa. Al verlo, mi corazón se expandía un poco más. Nos habíamos encontrado en un momento de mi vida donde pensaba que el amor era un lujo inalcanzable, o quizá una carga. Él me demostró lo contrario. Con él, la vida era un lienzo en blanco para pintar sueños compartidos, sin juicios, sin presiones. Éramos el equilibrio perfecto. Mi ambición impulsora se encontraba con su serenidad arraigada. «Buenos días, mi amor», me dijo, su voz ronca por el sueño, pero con la energía habitual. «¿Lista para la gran noche? Tu familia ya está preguntando qué delicadeza has preparado para dejarlos boquiabiertos». Sonreí, sintiendo el calor de su abrazo. Nuestra cena de celebración era más que una simple comida, era el punto de inflexión. Había elegido cada detalle, desde el mantel de lino hasta la lista de reproducción de jazz suave, para que fuera una noche memorable, el escenario perfecto para mi anuncio. Por la tarde, la casa se llenó del ajetreo familiar. Mamá, Teresa, llegó con su habitual elegancia, criticando juguetonamente el lugar de los cubiertos mientras admiraba la decoración. Papá, Manuel, un hombre de negocios de pocas palabras, pero de miradas profundas, me dio un abrazo que transmitía todo su orgullo silencioso. Incluso Claudia, mi hermana, a pesar de su tendencia a la melancolía, parecía brillar con una luz inusual. La vi sonreír, su cabello castaño cayendo sobre sus hombros, y por un momento, la sombra que a veces se cernía sobre ella pareció disiparse por completo. La mesa estaba lista, reluciente bajo la luz tenue del comedor. El aroma de la lasaña artesanal que Alejandro y yo habíamos preparado inundaba el aire, mezclado con el toque cítrico de las velas encendidas. Las copas de cristal tintineaban suavemente mientras Manuel descorchaba el vino que había guardado para la ocasión. Nos sentamos, la risa de Teresa rompiendo el breve silencio. Me sentía en la cima del mundo, observando a mi alrededor. Mi familia, unida, feliz, bajo el techo que yo había creado. Mi pareja, mi soporte, a mi lado. Mi éxito profesional, mi independencia. Todo estaba alineado. Este era mi mundo, un mosaico de logros y afectos, cada pieza encajando a la perfección. Estaba a punto de compartir la noticia que, yo creía, completaría esta obra maestra. Me aclaré la garganta, sintiendo el latido de 1.000.000 de tambores en mi pecho. Las miradas de mi familia, expectantes, convergían en mí. Tomé la mano de Alejandro, su pulgar acarició la mía, anclándome. Había pasado años construyendo mi nombre, pieza a pieza, diseño a diseño, hasta llegar a la cima de mi profesión. Aurora, la arquitecta, había logrado un éxito rotundo. Mi apartamento de lujo en el centro era un santuario, una declaración de mi independencia. Los viajes exóticos eran parte de mi rutina, cada sello en mi pasaporte, una insignia de logros. Había ganado el respeto de colegas y la admiración de mi familia. Manuel me sonrió, un gesto raro que valía más que 1.000 palabras. Teresa me miraba con ojos húmedos de orgullo. Incluso Claudia, apoyada en su silla, me dedicaba una sonrisa que, por un segundo, pareció liberada. Era el momento. Inspiré profundamente, la dulzura del vino en mis labios, y las palabras fluyeron, imbuidas de la felicidad que me desbordaba. Familia, amigos, comencé, mi voz clara y firme, esta noche, celebramos no solo el pasado, sino un futuro aún más brillante.
Mi carrera como arquitecta ha sido mi pasión, mi motor, y ustedes, mi inspiración. He alcanzado metas inalcanzables, he construido la vida que siempre quise, viajes, reconocimiento, un hogar mío. Pero hay algo más. Algo que completa este cuadro perfecto. Alejandro, dije, girándome, sus ojos brillando con complicidad, es el hombre que ha hecho mi mundo más grande, más completo, más hermoso. Teresa soltó un grito ahogado de alegría, Manuela sintió con una sonrisa aún más amplia, y Alejandro apretó mi mano. La anticipación llenaba el aire. Y por eso, continué, mi voz alta con emoción, Alejandro y yo, vamos a casarnos. Un aplauso estalló en la mesa, exclamaciones de felicidad. Teresa se puso de pie, secándose una lágrima, y Manuel alzó su copa. Pero entonces, el brillo en los ojos de Claudia se desvaneció. Su sonrisa se torció en una mueca de agonía. Un gemido gutural escapó de sus labios, no de sorpresa, sino de puro dolor. Su cuerpo se sacudió. Los ojos de Claudia se desorbitaron, perdiendo el foco. Su respiración se volvió errática, jadeante. Me miró, una súplica muda, una acusación silenciosa mientras su silla se tambaleaba. Claudia, gritó Teresa, desesperada. Pero era demasiado tarde. Con un ruido sordo, la silla de Claudia se volcó, y su cuerpo se desplomó al suelo, justo a los pies de la mesa, en medio de la celebración que yo había orquestado. La alegría se disolvió en un pánico helado. Las copas todavía tintineaban, pero ahora era el sonido de cristales rotos contra un sueño hecho añicos. El silencio que siguió al golpe de su cuerpo contra el suelo era atronador. ¿Qué había pasado? Mi anuncio, mi compromiso, se ahogaba en esa pregunta sin respuesta. El tiempo se detuvo. El eco del cuerpo de Claudia al caer resonó en mi pecho como un tambor tribal. Mis ojos se fijaron en ella, una silueta inerte contra el brillante suelo de madera, sus miembros retorcidos en una forma antinatural. El alarido de Teresa perforó el aire, un grito de madre destrozada que me sacó del estupor. «Claudia». «Mi niña», gritó mi madre, lanzándose hacia ella, arrodillándose junto al cuerpo de mi hermana. Sus manos temblaban mientras la tocaba, intentando despertarla. Manuel, con una agilidad sorprendente para su edad, ya estaba marcando un número en su teléfono, su rostro una máscara de preocupación apenas contenida. Alejandro, con su compasión innata, ya estaba a mi lado, su mano reconfortante en mi espalda, pero sus ojos estaban fijados en Claudia. Mi prometido. Mi celebración. Mi momento. Todo se desvaneció. Una ira helada comenzó a burbujear dentro de mí. ¿Por qué ahora? ¿Por qué siempre Claudia? Desde que éramos niñas, su dolor crónico había dictado el ritmo de la casa, una sombra constante que se negaba a disiparse. Dolencias vagas, ataques repentinos, días enteros en cama. Para mí, siempre había sido, su asterisco problema. Una parte de mí, la parte más egoísta y, admito, inconscientemente cruel, murmuró, exageración. Llamar la atención, no podía ser de otra manera. No ahora Una ambulancia, rápido, la voz de Manuel era tensa, autoritaria. Mi hija se ha desmayado. Dolor crónico. Sí, estoy con ella. Me obligué a moverme, a arrodillarme también, aunque mi mente se negaba a procesar la magnitud real de lo que estaba sucediendo. Era solo otra crisis de Claudia, pensé, ignorando la desesperación en los ojos desorbitados que me había ofrecido justo antes de caer. Siempre había sido así. Siempre un pretexto para el drama, para desviar la atención. ¿No era su cumpleaños la semana pasada? ¿No había colapsado entonces también? Pero esta vez se sentía diferente. La inercia de su cuerpo, el silencio. El miedo. Los paramédicos llegaron en lo que pareció una eternidad y, a la vez, un instante. Sus voces tranquilas pero firmes, sus movimientos eficientes. Levantaron a Claudia con cuidado, su rostro pálido y sudoroso. La imagen de ella, tan frágil e indefensa,
en la camilla me golpeó con una fuerza que no esperaba. Teresa la siguió, sus ojos hinchados, su mano aferrada a la de Claudia. Manuel nos indicó a Alejandro y a mí que subiéramos a su coche, para seguir la ambulancia. El viaje al hospital fue un borrón de luces intermitentes y el silencio cargado de mis propios pensamientos. Alejandro me tomó la mano con fuerza, ofreciéndome un apoyo silencioso que, a pesar de todo, sentí. Me sentía culpable, sí, pero también resentida. Mi noche. Mi felicidad. ¿Por qué el destino era tan cruelmente irónico? En la sala de espera, el tic-tac de un reloj oxidado era el único sonido. Teresa sollozaba en el hombro de Manuel, quien la abrazaba con fuerza, su mirada perdida. Yo me senté, rígida, mi vestido de celebración de seda ahora un recordatorio cruel de la alegría que se había evaporado. Horas. Parecían horas. Finalmente, un médico de aspecto cansado se acercó. Familiares de Claudia. Comenzó. Teresa se levantó de un salto, su cara marcada por las lágrimas. ¿Cómo está mi hija, doctor? ¿Qué le pasa? El doctor suspiró. Su condición es estable por ahora. Le hemos dado analgésicos potentes. Como saben, Claudia sufre de un síndrome de dolor crónico bastante agresivo. Este ataque fue, particularmente severo. Parece que un pico de estrés emocional pudo haberlo desencadenado. Miró a Manuel, luego a Teresa, y su mirada se detuvo brevemente en mí. Necesitamos hacer más pruebas, pero en su historial se indica que esto no es infrecuente. Un pico de estrés emocional. Mis palabras. Mi anuncio. El anillo en mi dedo. Sentí un escalofrío. La sonrisa que Claudia había intentado mantener, la mueca de agonía. Su mirada. Esa mirada. Siempre la había interpretado como celos, una envidia por mi éxito, por mi felicidad. Pero ahora, bajo la luz cruda del hospital, con las palabras del doctor resonando, una verdad incómoda comenzó a abrirse paso en mi conciencia. ¿Y si no era celos? ¿Y si era dolor? ¿Y si su dolor no era una simple exageración para llamar la atención sino una realidad brutal, que yo había elegido ignorar? La celebración se había convertido en un funeral para mi complacencia. No era mi fiesta lo que había colapsado. Era Claudia. Y con ella, quizá, la fachada perfecta de mi propia vida. El golpe no había venido por la espalda. Había venido desde dentro, desde el corazón de mi propia familia, o más bien, desde mi corazón, por el silencioso y doloroso testimonio de una vida que yo había, inconscientemente, desdeñado. Ahora, mientras observaba a mis padres, destrozados por la pena, y la imagen de Claudia, vulnerable y ajena, la punzada de resentimiento comenzó a dar paso a algo más profundo, más incómodo. La traición no era de Claudia. Era mía. La traición no era de Claudia. Era mía. La frase resonó en mi cabeza, un eco amargo en el silencio artificial de la habitación del hospital. Mis ojos se posaron de nuevo en Claudia, tan pequeña y frágil bajo la sábana. La imagen de Manuel y Teresa, sus rostros surcados por el dolor, era un espejo cruel de mi propia ceguera. Un escalofrío me recorrió al comprender la magnitud de mi complacencia. No había sido una simple ignorancia, había sido una elección deliberada de no ver, de no escuchar, envuelta en el brillante papel de mi éxito. Mi mente, aún aturdida por la quietud del hospital, me arrastró de vuelta a esa noche. La noche en que todo se rompió. La noche que debió ser la cumbre de mi felicidad, y se convirtió en el epicentro de mi más profundo arrepentimiento. Era la culminación de semanas de preparativos, de llamadas a floristas y caterings, de interminables discusiones sobre el color de los manteles. Quería que todo fuera perfecto. La cena de celebración de mi compromiso con Alejandro. Nuestra relación era mi castillo, y esa noche, el gran salón de nuestra casa familiar sería su fachada más resplandeciente. La mesa resplandecía bajo la luz tenue y cálida de las velas, los cubiertos de plata brillaban, el aroma a jazmín y a la exquisita cena se mezclaba en el aire.
Manuel y Teresa se veían radiantes, aunque noté la tensión en los hombros de mi madre. Claudia estaba sentada frente a mí, al otro lado de la mesa. La observé varias veces. Parecía apagada. Su sonrisa, forzada, no alcanzaba sus ojos. Pero el brillo del diamante en mi dedo anular me cegaba, eclipsando cualquier atisbo de preocupación por su bienestar. Siempre había sido así, una molestia menor, una sombra a la que yo no prestaba atención. Los brindis iniciales pasaron entre risas y anécdotas, el tintineo de las copas marcando el ritmo de una felicidad que yo sentía merecida. Alejandro, a mi lado, me tomó la mano bajo la mesa, sus dedos entrelazándose con los míos. Su mirada de adoración me inflaba el pecho de orgullo. Este era mi momento. Mi vida despegaba. Con un poco de impaciencia, esperé que la conversación decayera, buscando el instante exacto para mi gran anuncio. Las copas de champán, recién servidas, tintineaban en la mesa. Alejandro me hizo un gesto casi imperceptible. Era el momento. Me puse de pie, mi copa de cristal elevada. El sonido del cristal chocando suavemente con la botella al ser rellenada, el murmullo de las conversaciones apagándose. Todas las miradas se posaron en mí. Una sonrisa triunfante se dibujó en mis labios. Me sentía la reina de la noche, la protagonista indiscutible. Manuel y Teresa me miraban con una mezcla de amor y expectación, sus ojos brillando. Quiero anunciar algo muy especial esta noche. Comencé, mi voz clara y resonante en el silencioso comedor. Mis ojos buscaron los de Alejandro, que me sonrió con un orgullo que me hizo sentir aún más poderosa. La felicidad me embargaba, un torbellino eufórico que me envolvía. El peso del anillo en mi dedo era una promesa palpable de un futuro brillante, un futuro que finalmente se sentía mío. Fue entonces. Un jadeo ahogado. Un movimiento brusco a mi derecha. El cristal de mi copa se agitó, pero no tanto como el mundo que se desmoronaba a mi alrededor. La imagen de mi triunfo se fragmentó en 1000 pedazos. Claudia. Su cuerpo se desplomó, las manos aferrándose desesperadamente al mantel, sus nudillos blancos y tensos mientras sus dedos intentaban aferrarse a algo, a cualquier cosa que la mantuviera en pie. El sonido de los cubiertos chocando contra los platos de porcelana al ser arrastrados con ella. Su silla se tambaleó, amenazando con caer. Su rostro, su hermoso rostro familiar, retorcido en una mueca de dolor tan abismal y ajena, que me heló la sangre. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, la mirada perdida y velada por el sufrimiento, y un gemido de agonía profunda escapó de sus labios. Convulsiones incontrolables sacudieron su cuerpo, espasmos violentos que la hicieron sacudirse, golpeando la mesa, derramando vino y agua. Un hilo de saliva se formó en la comisura de su boca. El grito de Teresa rompió el silencio, seguido por el pánico de Manuel, que se abalanzó sobre ella. Los demás invitados se levantaron aterrados, algunos retrocediendo, otros intentando ofrecer ayuda. Mi momento. Mi anuncio. Se había esfumado. Se había convertido en un caos, en una pesadilla. Un funeral de mi propia celebración. La imagen se grabó a fuego en mi retina, el eco de su colapso resonando más fuerte que cualquier campana de celebración. Y ahora, aquí, en la cruda luz del hospital, con el hilo tenue de su respiración como el único sonido en la habitación, cada célula de mi ser gritaba la verdad. Mi triunfo había sido su abismo. Mi alegría, su tormento. Había estado tan absorta en mi propia narrativa que no vi el infierno en el que mi hermana vivía. La verdad dolía, una punzada fría y constante, mucho más aguda que cualquier celo superficial. Era la verdad de mi propio egoísmo lo que me ahogaba, una verdad que no podía ignorar, no ahora. No cuando la vida de Claudia, y mi propia conciencia, pendían de un hilo. No cuando la vida de Claudia, y mi propia conciencia, pendían de un hilo. El ensordecedor chillido de las sirenas perforó el elegante silencio que por fortuna aún se resistía a morir en el comedor. Los paramédicos que irrumpieron en nuestro hogar eran una ráfaga de movimiento calculado, una coreografía de urgencia que contrastaba brutalmente con la opulencia inmóvil de la mesa.
En unos minutos que parecieron siglos, Claudia, mi pequeña hermana, fue inmovilizada y colocada en una camilla, su rostro pálido y sudoroso reflejando la cruda luz de un foco portátil. Manuel y Teresa se aferraron a su lado, sus voces roncas de súplicas y desesperación mientras la llevaban fuera, a la ambulancia que esperaba con sus luces parpadeantes como un corazón ansioso y perturbado. Sentí que una parte de mí se iba con ella, arrancada sin anestesia. Los pocos invitados que quedaban se disculparon en voz baja, sus rostros una mezcla de incomodidad y lástima, y se retiraron silenciosamente, dejando el comedor en un sepulcral desorden. Vidrio roto, vino derramado formando charcos oscuros, servilletas manchadas, el eco de una fiesta que nunca fue. Y allí, en medio de aquel naufragio de mi celebración, quedamos nosotros. Manuel y Teresa volvieron, sus ojos inyectados en sangre, no de lágrimas, sino de una furia abrasadora que parecía querer desintegrarme. ¿Estás contenta, Aurora? La voz de Manuel era baja, pero tan helada que me perforó el alma. Él no solía levantar la voz, lo cual hacía su reprobación aún más aterradora. Mira lo que has hecho. Mira lo que pasó en tu cena. Su mano se extendió, un gesto amplio que abarcaba el desastre, y luego se detuvo, apuntando hacia mí con un dedo tembloroso. Siempre tú. Tus logros. Tu carrera. Tú. Nunca pensaste en nadie más. Teresa, con el rostro surcado por las lágrimas secas, se acercó, sus ojos azules, tan parecidos a los míos, ahora llenos de un rencor que nunca antes le había visto. Egoísta. Desde que eras una niña, todo giraba en torno a ti. Aurora es la inteligente, Aurora es la exitosa. ¿Y Claudia? ¿Quién vio a Claudia desvanecerse? ¿Quién vio su dolor, su sufrimiento silencioso mientras tú celebrabas tus pequeñas victorias? Sus palabras eran dagas envenenadas, cada una más certera que la anterior. Tu ambición te cegó, hija. Te cegó hasta el punto de no ver el infierno en el que tu propia hermana vivía. Su orgullo, eso es lo que tú has matado, Aurora. Cada acusación era un martillazo en el pecho, golpeando mi armadura de negación hasta pulverizarla. Quise defenderme, gritar que no lo sabía, que no era mi culpa, que siempre la había querido. Pero las palabras se atascaron en mi garganta, ahogadas por la verdad que ya bullía en mi conciencia. La culpa me asfixiaba, un nudo apretado de arrepentimiento y autoengaño. Eran verdad. Cada maldita palabra. Mi mirada, desesperada, buscó a Alejandro, la única ancla que creí tener en este mar de reproches. Él se había mantenido al margen hasta ese momento, observando la escena con una quietud perturbadora. Esperaba su apoyo, su mano tranquilizadora, una mirada que dijera sé que no fue intencional. Pero cuando nuestros ojos se encontraron, no había calidez, solo una frialdad desaprobatoria que me heló el alma. Su rostro, generalmente tan abierto y afectuoso, era ahora una máscara de decepción. Sus labios se apretaron en una línea delgada. No necesitó decir nada. Su silencio habló volúmenes, gritando más fuerte que las acusaciones de mis padres. Aquella mirada, gélida y distante, era el golpe final. Él, mi prometido, la persona con la que iba a compartir mi vida, se había puesto del lado de ellos, viendo en mí la monstruosidad que mis padres acababan de describir. En ese momento, mi triunfo, mi relación, mi futuro, todo se hizo añicos junto con el cristal en el suelo. Me quedé sola, varada en una isla de remordimiento, el eco de las acusaciones resonando en el vacío del comedor, y el frío desprecio de Alejandro como el único testigo silente de mi destrucción personal. Este no era el final de mi celebración. Era el principio de mi verdadera caída. Mi mundo se había derrumbado. El silencio helado del comedor era mi único compañero, roto solo por el goteo de mi corazón en pedazos. Mis padres me habían abandonado, dejándome sola para atender a Claudia. Alejandro se había marchado con ellos, su mirada un veredicto final. La soledad me ahogaba. Me arrastré por el suelo, sintiendo los fragmentos de cristal en mis palmas, un fútil intento de limpiar el desastre que era ahora mi vida.
Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Manuel y Teresa se convirtieron en sombras, susurros que me excluían. Miradas de reproche y puertas cerradas eran mi nueva realidad. No tardó en volverse público. Mensajes inundaron mi teléfono. ¿Has oído lo de Aurora, pobre Claudia, su hermana? Manuel y Teresa habían orquestado una campaña de desprestigio cruel. Los rumores se extendieron como un virus, deformando la verdad, pintándome como una bruja insensible y ambiciosa. Mi carrera, por la que tanto luché, comenzó a desmoronarse. Llamadas sin respuesta, correos ignorados. Mi reputación y futuro laboral se desvanecían. La llamada de Alejandro llegó una tarde sombría. Su voz ya no era la que yo conocía. Distante, fría, ajena. Necesitamos hablar, Aurora. Nos encontramos en el parque, ahora un lugar de tormento. No me miró a los ojos. Sacó el anillo. Mi anillo. La esmeralda brilló. Mis padres, tu familia, todo el mundo está hablando, murmuró. No puedo casarme con alguien que pudo haber ocultado el sufrimiento de Claudia. Se trata de tu carácter. Alejandro, por favor, sabes que no es así. No lo sabía. Mis palabras se ahogaron en su mirada gélida. Era la misma frialdad de mis padres, pero en él dolía 1000 veces más. Me han dicho cosas, Aurora. Que siempre fuiste envidiosa, ciega a los demás. Que manipulaste a tu hermana. Estoy siendo presionado. No puedo seguir. Devolvió el anillo a mi mano, el metal frío. Lo siento. La boda está cancelada. Lo sostuve, el círculo dorado, un símbolo hueco de un futuro inexistente. Él se dio la vuelta y se fue, dejándome allí, con el anillo y el corazón destrozado. No lloré. Las lágrimas se habían secado, reemplazadas por un vacío helado. Mi familia me había repudiado. Mi carrera estaba en ruinas. Mi amor, mi futuro, toda la vida que había planeado, se había desvanecido. No quedaba nada. Flotaba en un abismo de la nada, solo el eco de las acusaciones y el peso de un anillo sin propósito. Este era el fondo. Un pozo oscuro, donde la soledad y la desesperación eran mis únicos compañeros. Yo, Aurora, la próspera, amada, respetada, ahora era nadie. Solo una sombra vacía de dolor. Las palabras de mis padres, la mirada de Alejandro, los murmullos de la sociedad, hilos invisibles que me estrangulaban, cortando cada lazo hasta dejarme caer en la más profunda oscuridad. El frío del anillo en mi palma no era nada comparado con el hielo que me recorría las venas. Alejandro se había ido, y con él, todo lo que creí ser. Me quedé allí, en la opulencia rancia del salón, sintiendo como cada pieza de mi vida se desmoronaba. No hubo lágrimas. Solo un vacío abismal, un pozo sin fondo. El eco de la puerta al cerrarse resonó con la primera llamada. No tardaron en llegar. Una, otra, y otra más. Mensajes. Correos electrónicos. Al principio, eran disculpas veladas, gente cancelando cenas, compromisos. Luego, el tono cambió. Conjeturas. Murmullos. Y finalmente, acusaciones descaradas. La historia, distorsionada y magnificada por Teresa y Manuel, se propagó como un virus. Aurora ocultó la enfermedad de su hermana para su propio beneficio. Ella es calculadora, sin corazón. Siempre fue celosa de Claudia. Mi móvil vibraba incesantemente con el juicio de la sociedad, las palabras de mis amigos de la alta sociedad que ahora me daban la espalda. Era una sinfonía de repudio. Mi asistente, siempre tan leal, me llamó con la voz quebrada. Señorita, lo siento, no puedo. No necesitaba más. La noticia, teñida de difamación, llegó como un tsunami a mi prestigioso bufete. El socio principal, un hombre que antes elogiaba mi agudeza, ahora me miraba con una frialdad condescendiente. Su oficina, adornada con premios que yo misma había ayudado a conseguir, se convirtió en mi verdugo.
Aurora, tu reputación es insostenible, dijo, con una expresión de falsa pena. Me entregó un sobre gordo, lleno de papeles. Mi despido. Sin grandes explicaciones, sin un atisbo de apoyo. Las palabras reestructuración interna y cambios estratégicos sonaron huecas. Sabía la verdad. Era el resultado de la campaña de desprestigio de mi propia familia, una ejecución pública sin juicio. Los hilos invisibles que me estrangulaban se habían tensado hasta el punto de cortar el oxígeno. De un plumazo, perdí mi carrera, mi sustento, mi independencia. El repudio no se limitó al ámbito profesional. Mis amigos, aquellos con quienes compartía copas en las terrazas más exclusivas y reía en galas benéficas, se evaporaron. Las invitaciones dejaron de llegar. Mis llamadas no eran respondidas. En los pocos eventos a los que intenté asistir, los corrillos se silenciaban a mi paso, las miradas eran esquivas, llenas de vergüenza ajena o, peor, de un morbo malsano. Nadie se atrevía a mirarme a los ojos, a ofrecerme una palabra de consuelo, no fuera que la crueldad se les pegara. Alejandro se convirtió en el eco silencioso de esta traición masiva. Su mirada gélida se multiplicó en 1000 rostros. Pero la verdadera estocada no fue la humillación social o profesional. Fue la financiera. Recibí una serie de notificaciones legales, cartas de abogados, demandas. Deudas. Mi apartamento, mi santuario, mi único refugio después de que todo se derrumbara, se convirtió en el objetivo. Hipotecas inesperadas, inversiones familiares fallidas de hacía años que ahora, milagrosamente, se exigían con intereses exorbitantes. Todas vinculadas a documentos, firmas que, en un pasado ingenuo y confiado, había sellado sin leer a fondo, confiando en la palabra de mi padre, Manuel. Siempre dijo que eran para beneficio familiar, para ayudar a Claudia, para asegurar nuestro futuro. Mentiras. La verdad era un puñal gélido. Mi familia no solo me había hundido, sino que se aseguraba de que me ahogara hasta la última posesión. Teresa y Manuel habían orquestado una ruina sistemática. Mi lujoso apartamento, la concreción de años de duro trabajo, la prueba de mi éxito, debía ser vendido. No había otra opción. El dinero apenas cubriría las deudas, dejándome sin nada. Observé mientras los tasadores y posibles compradores invadían mi hogar, sus ojos curiosos escaneando cada rincón, como buitres sobre una presa. Cada objeto que una vez representó un sueño, una memoria, se convertía en un precio. Vendí todo, hasta los recuerdos. La desesperación se transformó en algo más, algo seco y afilado. Las lágrimas se habían agotado. Solo quedaba el vacío, llenándose lentamente de un frío y punzante resentimiento. La soledad no era mi única compañera ahora, lo era también la certeza de una traición absoluta, una maldad calculada que no pude prever. Me despojaron de todo. Y en esa desnudez, en el fondo del pozo, una semilla comenzó a germinar. No era dolor. Era ira. Una ira tan pura y fría que me heló hasta los huesos, pero a la vez, me infundió una fuerza nueva y terrible. Miré mi vida hecha trizas y pensé, esto no ha terminado. Esto acaba de empezar. La desesperación se convertía, sin que me diera cuenta, en la antesala de mi venganza. La confirmación de mi destierro llegó en un sobrelacrado, helado y oficial como la traición misma. Un documento legal, el dictamen final de Manuel y Teresa, me desheredaban. Sin explicaciones, sin compasión, solo cláusulas sellando mi destino. Mi nombre, Aurora, arrancado del árbol genealógico, convertido en fruto podrido. Pero no les bastó despojarme de bienes y herencia. Su maldad era más insidiosa. Mi ciudad, mi burbuja, comenzó a respirar un aire enrarecido. Miradas furtivas, silencios incómodos, mensajes sin respuesta. El eco de sus mentiras se propagaba como plaga. Mi insensibilidad, mi ambición desmedida, mi supuesta frialdad ante el sufrimiento de Claudia. Los rumores se enroscaban para convertirme en el monstruo que necesitaban. Sin corazón, solo le importa el dinero y el poder. La estocada más vil, insinúan que usó la enfermedad de su hermana,
la fragilidad de Claudia, para manipular a sus padres y sacarles dinero en el pasado. Una burda invención, tan escandalosa que resultaba cómica en su depravación. La idea de que yo, Aurora, quien soportó años de caprichos y apoyó a Claudia, fuera acusada de explotar su dolor, era tan retorcida que me helaba la sangre. Cada mirada de juicio, cada susurro, no me hacía llorar. Alimentaba la hoguera de hielo en mi pecho. Reconocía la mano de Teresa en cada calumnia, el cinismo de Manuel. Maestros de la manipulación, yo era su lienzo para el escarnio público. Lo observaba todo, registrando cada rostro que me evitaba, cada mirada desviada, cada ex amigo que se encogía de hombros con falsa lástima. Se estaban encargando de no dejarme nada, ni mi honor. Pero en su afán por destruirme, forjaban el arma que se volvería contra ellos. Cada mentira, cada reputación hecha pedazos, se convertía en un eslabón más en mi determinación. Ya no era desesperación, era visión clara, propósito inquebrantable. El juego no era solo quitarme lo material, era destrozarme como persona. Y habían logrado parte de su objetivo, sí, pero el daño que creían irreversible forjaba algo indestructible. Los vería caer desde una altura mayor a la que jamás podrían imaginar. Y cuando cayeran, susurraría, aquí está vuestra insensibilidad, vuestra ambición desmedida. El silencio que siguió a la caída, al derrumbe de mi hermana y de mi vida, no fue sanador. Fue el eco de la explosión que lo pulverizó todo. La condena pública se materializó con una velocidad brutal. La misma noche de la infame cena, ya no pude volver a mi apartamento. Un aviso legal, convenientemente expedido y con la firma de un abogado cuya lealtad a Manuel y Teresa era legendaria, me prohibía el acceso. Alegaban peligro para la seguridad ante mi supuesta inestabilidad emocional. Una farsa, claro, orquestada para asegurarse de que no pudiera recuperar mis pertenencias, ni mis documentos, ni nada que probara lo contrario. Mis cuentas bancarias, congeladas al día siguiente. Argumento: investigación por malversación de fondos familiares, una acusación tan ridícula como la de explotar a Claudia, pero suficiente para dejarme sin un céntimo. Las tarjetas de crédito, denegadas. Mi coche, misteriosamente remolcado por impago de multas inexistentes. En cuestión de 48 horas, lo perdí todo. Mi vida, construida con tanto esfuerzo y sacrificio, no era más que una pila de escombros humeantes. La única puerta que se abrió, a regañadientes, fue la de Sofía, una antigua compañera de universidad que siempre había tenido una relación tibia conmigo, teñida de sana envidia por mi éxito. Su diminuto apartamento, con olor a humedad y comida precocinada, se convirtió en mi prisión. El sofá viejo de su sala era mi cama, hundiéndose en el centro como un bote a punto de naufragar. Cada resorte clavado en mi espalda era un recordatorio físico de mi caída. ¿No vas a salir a buscar trabajo, Aurora?, soltó Sofía una mañana, su voz cargada de la impaciencia que apenas se molestaba en disimular. Llevas una semana aquí, comiendo mis reservas y acaparando el baño. No es que tenga mucho sitio. Su mirada era un puñal. Veía la humillación en sus ojos, la satisfacción mal disimulada de verme en el lodo. Estoy buscando, Sofía, mentí, la voz apenas un susurro. La verdad era que cada correo electrónico sin respuesta, cada llamada sin devolver, acentuaba la sensación de inutilidad. Mi nombre, mi apellido, eran veneno ahora. Pues no parece, murmuró, volviendo la vista a su teléfono. Su indiferencia era tan hiriente como su desprecio. Era una paria. La vergüenza me consumía como un ácido corrosivo. La misma vergüenza que sentía al pedir un café que no podía pagar, al simular interés por un anuncio de empleo que sabía inalcanzable. Aurora, la exitosa, la impecable, pidiendo limosna de una cama improvisada. La depresión era una manta pesada que me ahogaba. Me sentía vacía, hueca. Los días se fundían en la monotonía de la desesperación. Recordaba las risas en mi casa, la opulencia de mi cena, la promesa de mi anuncio, y el contraste con esta miseria me golpeaba con la fuerza de un tsunami. Era surrealista.
¿Cómo podía haber llegado tan bajo? ¿Cómo podían haberme despojado de asterisco todo asterisco? Noches de insomnio, con el zumbido de la nevera de Sofía como única compañía, eran el campo de batalla de mi mente. El rostro de Teresa, la sonrisa cínica de Manuel, la imagen de Claudia en el suelo. Cada detalle se repetía sin cesar. Aquella hoguera de hielo en mi pecho, que en un principio había crecido con la rabia, ahora luchaba por no extinguirse bajo el peso del fracaso y la humillación. A veces, sentía ganas de gritar, de patear, de quebrar algo. Pero solo había un silencio sepulcral que me envolvía, sofocante. El dolor era tan profundo que, irónicamente, comenzó a purificarme. Me despojaron de mi ego, de mi estatus, de mis comodidades. Me dejaron desnuda, vulnerable. Sin embargo, en esa desnudez, en el fondo de mi abismo, encontré algo que no sabían que tenía, una dureza inquebrantable. Esta vergüenza, esta depresión que me consumía, no eran el final. Eran el crisol. Cada lágrima no derramada, cada dolor punzante, se acumulaba, se compactaba. Si habían querido destruirme, habían cometido el error fatal de crearme de nuevo. No una aurora débil, sino una fortaleza forjada en el despojo. No una aurora que se rompería, sino una que aprendería a usar su propia devastación como arma. Mis verdugos habían subestimado mi capacidad de resiliencia. Y pagarían por ello, comenzando por esta abyecta humillación. Esto no era el final de mi historia. Era el amargo inicio de la verdadera venganza.